Bienvenidos al estudio de la inteligencia emocional. Esta es una abstracción, una explicación que data relativamente de hace pocos años, en las que se combinó algo tan en principio aséptico y medible como es la inteligencia con lo que son las emociones. Entonces, al final nace estas reflexiones del intento de explicar cómo personas cognitivamente inteligentes y capaces racionalmente fracasan sistemáticamente en sus distintas situaciones profesionales o personales por cuestiones relativas a las emociones, a su conducta y a su interpretación de la realidad, cuando racionalmente podrían ser capaces de encontrar soluciones mucho mejores de las que finalmente despliegan. Cabe señalar que la inteligencia, dicen en los psicólogos, que es lo que resulta de los test de medición, es decir, somos un 70, un 80 o un 150 de cociente intelectual porque así lo arroja la herramienta que lo mide. Luego, bueno, pues finalmente la inteligencia así en abstracto y cristalino, inteligencia cristalizada, es algo más difícil de aprender de lo que hemos pensado tradicionalmente. Como digo, la inteligencia emocional, que fue unas teorías enunciadas por Daniel Goleman, enuncia la posibilidad de comprender cómo las personas, mediatizadas por nuestras emociones, usamos la inteligencia y nos adaptamos a los entornos. Sobre esto ha habido dos modelos, el de rasgo y el de habilidad. El modelo de habilidad nos habla de eso, de la capacidad para percibir, asimilar, comprender y regular las propias emociones y las de los demás, promoviendo un crecimiento emocional e intelectual, nos decían Mayer y Salovey en el 97. Esto implica la habilidad para percibir las emociones propias y las de los demás y reconocerlas, utilizar las emociones con el fin de facilitar la toma de decisiones, no cegarnos por la tristeza, por la alegría o por ciertas emociones, el conocer las emociones y el regular las propias y ajenas, no solo reconocerlas, sino ser capaces de regularlas. Al final, la mayoría de las personas adultas son lo suficientemente eficaces como para regular el llanto de un niño y conseguir calmarlo, pero no siempre somos tan eficaces en la regulación emocional propia y ajena. Mayer, Salovey y Caruso desarrollaron el test MSCIT. Pretendía con él percibir las emociones mediante la presentación de fotografías de una persona pidiéndole que estimara el nivel de tristeza, de felicidad, de miedo, de agresividad, de nerviosismo que evidenciaban estas imágenes. La gestión de las emociones indica en qué grado se considera que estados del humor como el aburrimiento o la felicidad pueden ser útiles para la realización de ciertas actividades. Así, en la comprensión de las emociones se completan frases que evalúan el conocimiento sobre el vocabulario relacionado con ellas. Y el control de las emociones implica la habilidad para manejarlas. En los modelos de rasgo nos hablan de la habilidad para percibir, asimilar, comprender y regular las propias emociones y las de los demás, promoviendo el crecimiento emocional e intelectual que hablaba antes. Y llegamos a Daniel Goleman, que nos hablaba de las capacidades de autorregulación como fiabilidad, responsabilidad y capacidad de adaptación, la conciencia de uno mismo como la valoración adecuada y la autoconfianza, la empatía, la orientación hacia los demás, la capacidad de sentir con ellos, la motivación, que nos vincula rápidamente con el compromiso y la iniciativa, como veíamos, y las habilidades sociales, que están vinculadas a la influencia, la comunicación y el liderazgo. La inteligencia emocional implica pues la competencia para relacionarnos con nosotros mismos y también para relacionarnos con los demás. Una persona que es inteligente emocionalmente es capaz de regularse a sí misma y de conocerse, de reconocer sus propias emociones y de saber encauzarlas, no quiero decir taparlas, sino encauzarlas, promoverlas de una manera adaptativa. Uno puede perfectamente llorar a solas y esto es muy adaptativo, pero quizá no lo sea tanto en medio de una reunión importante de trabajo. Y también la inteligencia emocional nos otorga competencias para relacionarnos con los demás, reconocer sus estados emocionales, saber adaptarnos a ellos y poder regularlos y reconocer las situaciones.
Como decía Goleman, cuando nos habla de la inteligencia emocional, nos habla de la conciencia de uno mismo y establece cuestiones como la conciencia emocional, el reconocer las propias emociones. Es curioso ver en vídeos de personas con patologías psicológicas la dificultad que tienen de dar nombre a las emociones, es decir, estoy enfadado cuando en realidad estoy triste. O al revés, se suele decir que el enfado y la tristeza es como una pintura bicapa. Siempre que se rasca debajo de la tristeza aparece enfado, y al contrario, la capacidad de decir, no, yo es que me siento así, estoy frustrado, estoy nervioso, estoy enfadado. La valoración de uno mismo, lo que supone el autoconocimiento, y la confianza en uno mismo, la seguridad que se tiene, no la falsa seguridad a la que conducen ciertos heurísticos y atajos cognitivos, sino realmente el haber sopesado las capacidades propias, haber llegado a la conclusión de que uno puede tanto y en función de eso sentirse seguro y poder abordar la situación en la que uno se implica. Otra cuestión es la autorregulación, que son al final las capacidades de autocontrol, de confiabilidad, de integridad, el sostener la misma conducta ante distintas situaciones con independencia de las consecuencias que pueda haber, la adaptabilidad, lo flexible que es uno ante las cosas, y la capacidad de innovación y de introducir posibilidades marcadas por la creatividad y por las capacidades de uno mismo ante ciertos problemas o situaciones estimulares diferentes. La motivación, hablábamos en la clase relativa a las cuestiones de emoción y motivación, la motivación de logro, el impulso para conseguir ciertas metas preestablecidas, el compromiso que uno adquiere con respecto a ellas y el optimismo que es capaz de insuflar a las situaciones, sin el cual en la mayoría de las ocasiones el ser humano no es capaz de lograr las cosas. Con actitud pesimista es muy difícil obtener las metas. También nos habla de empatía, de la comprensión de los demás, que veíamos en ese pentágono, la capacidad de captar los puntos de vista y las sensibilidades ajenas con independencia de que sean comunes con las propias, la orientación hacia el servicio, la capacidad de reconocer las necesidades de los demás y el hecho de querer satisfacerlas, el aprovechamiento de la diversidad. Las personas con gran inteligencia emocional son capaces de percibir las ventajas de las diferencias y cómo en un grupo las diferentes sensibilidades y formas de ser lo enriquecen más que perjudican, y la conciencia política en cuanto a comprensión de las emociones grupales. Respecto a las habilidades sociales, Goleman también nos hablaba de la influencia, de la capacidad de comunicación, del liderazgo en cuanto a tener autoridad sobre los demás, el que los demás le perciban a uno como líder y le identifiquen como guía ante una decisión, la capacidad de catalización del cambio, de ser capaz de, pues de enarbolar la bandera de la meta, del objetivo, y poder arrastrar a uno mismo y a los demás en pos de él. Las habilidades de resolución de conflictos son características también de altos índices de inteligencia emocional. Quien se encona en el conflicto y persevera en él rara vez puede puntuar alto en inteligencia emocional. Sin embargo, quien es capaz de encauzarlo, de saber que a veces hay que perder ganando y ganar perdiendo, y resolver de una manera lo más pues ventajosa posible, el salvar los muebles, que se suele decir, son índices de inteligencia emocional. La capacidad de cooperación, el moverse hacia crear equipos, son también rasgos propios de las personas con inteligencia emocional.